Hoy en la parte de aritmética vamos a trabajar la parte de la división, que sería el último tema de 4 operaciones, ¿no? Ya trabajamos lo que fue la parte de suma, diferencia, multiplicación y ahora división. Dice que la división es la operación inversa a la multiplicación, que tiene por objeto, dadas dos cantidades conocidas como dividendo y divisor, hay un tercer número llamado cociente, ¿ok? Cuando a ti te pregunten, recuerda, para el examen oral que siempre viene, ¿cuáles son las partes de la división? Tú vas a contestar, son dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿no? ¿Y cómo se comprueba normalmente una división? Si está correctamente, nosotros siempre habíamos dicho, o siempre nos enseñaron a nosotros, mira por aquí por favor, decía que el dividendo tenía que ser igual ¿a quién? Al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Normalmente si nosotros podemos tener, por ejemplo, una aquí por aquí, ponemos 38 y nosotros aquí colocamos, vamos a poner, a ver, ¿entre cuánto? Entre 12, ¿no? Entre 12 nosotros vamos a ver, vamos a poner aquí 3 sería 36, me sobraría 2. Entonces nosotros vamos a decir, aquí diríamos nosotros que 38 va a ser igual a ¿qué? Al divisor por el cociente, en este caso el divisor va a ser 12, por el cociente que vale 3, más el residuo que vale 2, ¿no? Esa es la comprobación y es lo que más se va a usar en este tema, ¿no? Entonces vas a tener 12 por 3, 36 más 2, 38 y se comprueba lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora lo que son las clases de división que tenemos. Nosotros dentro de las clases de divisiones tenemos lo que es la división exacta y la división inexacta. Dice ¿cuándo se dice que una división es exacta? Es aquella en la cual el dividendo contiene al divisor un entero de veces, es decir, resumiendo, ¿cuándo se dice que es una división exacta? Cuando tienes un residuo 0. Así es sencillo. Cuando el residuo te sale 0, quiere decir que nuestra división ha sido una división exacta, ¿no? Si nosotros partimos desde el punto que dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, si el residuo es 0, a ti te quedaría simplemente que el dividendo va a tener que ser, ¿qué cosa? Va a tener que ser divisor por cociente si es exacta, pues no, si es exacta, sabiendo que el residuo te sale 0. Dice que nosotros tenemos dentro de la división, ya tenemos dentro de la división inexacta, tenemos también dos clases, ¿no? Dice que la división entera inexacta por defecto y la división entera inexacta por excepto. Oye, por defecto es la división normal, común y corriente que nosotros hemos trabajado siempre. ¿Por qué se dice que es una división inexacta? Porque aquí sí vas a obtener, ¿qué cosa? Lo que es un residuo. Mientras que la división exacta, el residuo no tiene residuo o el residuo es 0, aquí sí vas a tener un residuo, ¿no? Un mínimo residuo que va a ser el número 1, ¿no? Es el mínimo residuo que vas a encontrar, porque si tú le pones residuo 0, recuerda también eso para tu examen oral, ¿ya? Si el residuo es 0, pasa a ser una división exacta. ¿Y cuánto tendría que ser el residuo mínimo? El residuo mínimo que vas a tener que encontrar va a tener que ser 1, ¿ok? El residuo mínimo va a tener que ser 1. ¿Por qué, profesor, no puede ser 0? Porque si es 0, ya no sería inexacta, pasaría a ser exacta, ¿ok? Profesor, ¿y cuál sería el residuo máximo? El residuo máximo sí lo vamos a tener que ver. ¿Por qué? Porque dice que va a ser siempre uno menos, un número menos, ¿que quién? Que lo que es tu divisor, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver todas esas cositas, pero recordando desde ahorita que el mínimo residuo que uno puede tener es 1, para que esto sea una división inexacta, ¿ok? Entonces, división entera inexacta por defecto, dice que va a ser simplemente la comprobación va a ser igual, ¿no? El dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Así de simple. Inexacta. Por defecto, quiere decir que va a tener que ser, ¿qué cosa? Una división común y corriente y normal por la cual estamos trabajando nosotros, ¿ok? División entera inexacta por exceso, ¿ok? Por exceso, ¿qué cosa va a ser? Dice que cuando vas a tener que hacer que tu cociente sea un número mayor, ¿no? Uno más que el de lo que habías trabajado anteriormente. A ver, para que nos entendamos un poquito más. Mira el ejemplo anterior que estábamos trabajando. Por aquí, por favor. Mira, tenemos que 38 entre 12
esa 3, 36, nos sobra 2, ¿ok? Entonces acá sería una división inexacta. ¿Por qué? Porque tenemos un residuo de número 2, ¿ok? Esta división que acabamos de hacer es una división inexacta por defecto, o lo que te dije anteriormente, es una división simplemente, ¿qué cosa? Es una división simplemente normal, común y corriente que vas a poder encontrar, pues, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo sería esto por una división por defecto? Por exceso, perdón. Sería, a ver, de la siguiente manera. 38 entre 2 es lo mismo. ¿Ok? Pero en lugar de ser, dice que el cociente, para que sea por exceso, el cociente tiene que aumentar en 1 más. En 1. Si acá ves 3, acá va a tener que ser 4. Acá va a tener que ser 4. ¿Ok? Oye, para que tú busques una división inexacta por exceso, al cociente lo tienes que aumentar en 1. Recuerda, nuevamente, para el examen, siempre, ¿ok? ¿Cómo consigues tú la división por exceso? Oye, cuando al cociente le aumentas un número 1. Entonces procedamos nuevamente, nosotros hacer 4 por 12 sería 48. ¿Ok? Sería 48. La diferencia de esto va a salirte menos 10, claro está, ¿no? Ahí lo vamos a tener una cosa. Entonces vas a tener que este pequeño residuo, ¿ya? Que vas a obtener aquí, se va a conocer como residuo por defecto o residuo normal. Oye, mientras que este residuo que acabas de tener aquí va a ser tu residuo por exceso. ¿Ok? ¿Y cómo consigues el residuo por exceso? Haciendo que el cociente valga un número más. Oye, dice que hay una propiedad también donde dice que el residuo por defecto más el residuo por exceso tiene que ser igual ¿a quién? A tu divisor. Va a tener que ser igual al divisor. Eso es lo que te dice. Y eso está acá, ¿no? Quiero que lo veas acá. Ya dentro de poco lo vamos a tomar dentro de las propiedades, ¿no? ¿Ok? Entonces van a ser la suma de los dos. Y te das cuenta, mira. Acá tengo 2, acá tengo 10. 10 más 2 es 12 y es igualito ¿a quién? A tu divisor, ¿cierto? ¿O no? Es igual al divisor. O sea, quiere decir que si tú hayas tu residuo normal más tu residuo por exceso, entre los dos, la suma de los dos se tiene que dar lo que vale tu divisor, teóricamente hablando. Oye, profesor, ¿y la comprobación va a seguir siendo de la misma manera? No, pues acá la comprobación va a ser diferente. Dice, mira, por acá, dice que cuando tú quieras comprobar lo que es la división entera inexacta por exceso, dice que va a ser el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente aumentado en 1 menos el residuo por exceso. ¿Y cómo funcionaría ahí? Así es simple, mira, tendría que hacer, vamos para allá otra vez, por favor. Tendríamos 38, va a ser igual ¿a quién? A 12 por el cociente que va a ser 4 menos 10. Esto sería 12 por 4, 48 menos 10, sería los 38 que habíamos tenido nosotros, ¿ok? Entonces ya sabemos nosotros que es una división exacta, perdón, que es una división inexacta por defecto, que es la normal, y que es una división inexacta por exceso. Entonces, sabiendo que los residuos, la suma de los residuos de defecto y exceso, te van a dar el valor del divisor, ¿ok? Listo. Vamos a las propiedades. Dice que las propiedades, dice, en toda división se cumple que el residuo es menor que el divisor. Dice nuevamente, en toda división se cumple que el residuo es menor que el divisor. ¿Por qué se dice eso? A ver, te explico aquí. Mira, te dice, ¿no? Te está diciendo que el residuo tiene que ser menor que ¿quién? Tiene que ser menor que el divisor, obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos teniendo, si llega a ser igual, la división va a tener que continuar, pues, ¿no? Vamos a suponer aquí, te voy a poner acá de ejemplo, mira. Vamos a ver que hubiéramos tenido 38. Solamente es para el ejemplo, por favor. No vayas a pensar que no estamos haciendo correctamente. Vamos a suponer que esto, la resta de esto hubiera sido 13. Tú hubieras puesto primero 3, ¿no? 3, y vamos a suponer, estamos suponiendo además porque es un ejemplo. Recuerda. Si yo le pongo 3 a esto sale 36. Vamos a suponer que la resta de esto me sale 13. Oye, si esto me sale 13, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Deberíamos ¿qué? Continuar, ¿qué cosa? La división. La división continúa. Profesor, ¿sí? ¿Va a tener que continuar? Sí. ¿Por qué? Le aumento 1 aquí, 12 y sigo dividiendo. Oye, profesor, ¿y cuándo no continúa?
Cuando sea 12 continuará. Claro, le pones 1 y sigue siendo 12. ¿Cuándo no continúa? Cuando tenga que ser 1 menos. ¿No? Cuando tenga que ser menor que el divisor. Si acá sale 11, aquí. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cuál sería el residuo máximo que podríamos tener en esta división? El residuo máximo que se puede tener sería 11. No podría ser 12 porque si es 12, la división tiene que continuar. ¿Ok? Si entonces, recordando lo que dice la propiedad, en toda división se cumple que el residuo es menor que el divisor. ¿Por qué tiene que ser menor? Porque si es igual o mayor, necesariamente la división va a tener que continuar. Pero si es menor, automáticamente queda el residuo ahí. Tendría que quedar el residuo ahí. ¿Ok? Va a tener que quedar el residuo. Entonces, nosotros suponiendo que aquí a nosotros nos tengan de ejemplo, porque es otra cosa importante, recuerda que eso también te pueden preguntar. Yo tengo a 24 aquí y le voy a poner, a ver, 7, ¿no? 7 por 3, me sale 21, me sobra 3. Oye, mi pregunta sería, este es el residuo que estamos teniendo, pero ¿cuál sería el residuo máximo que podríamos encontrar? Nosotros el residuo máximo que podríamos encontrar aquí tendría que ser 6, ¿no? 6 tiene que ser 1 menos que el divisor, ¿no? Partiendo de la propiedad. Cuando a ti te pregunten cuál sería el residuo máximo que podrías encontrar en esta división, tú tendrías que decir es 1 menos que el divisor. O sea, el residuo que puedo encontrar es 6. ¿Ok? Y el residuo mínimo, si es inexacta, el residuo mínimo va a ser 1. Y si es y el residuo máximo va a tener que ser 1 menos que el divisor. Recuerda para la parte teórica. Acá por eso te dicen siempre que el residuo tiene que ser mayor que 0 si es inexacta. Claro, si es inexacta. Para que exista residuo tiene que ser mayor que 0. Porque si es 0 es exacta. ¿Ok? Y tiene que ser menor que el divisor, ¿no? En ese rango entre 0 y menor que el divisor tiene que ser siempre nuestro residuo. ¿Ok? Dice, en la división entera inexacta se cumple que el residuo máximo tiene que ser 1 menos. Ya lo habíamos visto. El residuo mínimo siempre es 1. Ya te lo había explicado hace un momento. Entonces, luego de ahí dice, cuando una división se realiza por defecto y por exceso, se cumple que la suma de los residuos es igual al divisor, que también ya te lo había explicado. ¿Ok? Con esta teoría, esta parte teórica que acabamos de hacer, vamos a empezar a trabajar los ejercicios. A ver, empezamos con el ejercicio. Dice, en la división entera inexacta se cumple que el divisor es 20. Nosotros tenemos que saber que tenemos un dividendo, tenemos un divisor, un cociente y un residuo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener los valores cada uno. Ok, dice es inexacta, o sea, quiere decir que si es inexacta tenemos que tener un residuo. Que cumple que el divisor vale 20. Ok, el divisor vale 20. El cociente vale 10 y el residuo es máximo. Oye, según teoría, nosotros tenemos que, ¿cuándo es el residuo máximo? El residuo máximo va a ser 1 menos que el divisor. 1 menos que el divisor, con lo cual esto tendría que ser 19, pues, ¿no? Si nuestro residuo es máximo, ¿ya? Si nuestro residuo es máximo, quiere decir que tiene que ser 1 menos que el divisor, ¿ok? Y nos piden hallar el dividendo. En este caso, esta es la incógnita. Entonces, nosotros aplicamos la propiedad nada más, pues, ¿no? La propiedad sería dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, donde el dividendo va a ser igual a 20 por 10 más 19. La respuesta de esto sería 200 más 19, 219. Muy sencillo, siempre teniendo en cuenta la parte teórica. La diferencia de dos números es 64. O sea, yo voy a hacer la diferencia de dos números. Voy a tener un número A y un número B. ¿Ok? Y esta diferencia dice que me va a salir 64. ¿Ok? Listo. Luego nos dicen, y la división del mayor y el menor, o sea, si hacemos la división de los dos, dice que vamos a tener, nos da como cociente 3 y el residuo es 18. A ver, vamos a ponerlo por acá. Si nosotros dividimos, entonces tendríamos que tener A entre B, ¿no? A entre B. Y dice que el cociente va a ser 3 y el residuo va a tener que ser, el residuo final va a tener que ser 18.
nosotros aplicando la propiedad tendríamos entonces que A va a tener que ser igual a A, que es el dividendo, es igual al divisor, que va a ser B por el cociente, que sería 3B, más el residuo, que sería 18, ¿no? Si tú sabes que A vale 3B más 18, podríamos reemplazar aquí, ¿no? Teniendo aquí que nosotros tenemos que A menos B es igual a 64, A tendría que ser 3B más 18 menos B igual a 64. ¿Ok? Reemplazando el valor de A nada más, ¿no? Estamos reemplazando el valor de A, que tendría que ser 3B más 18. Listo, con lo cual ahora 18 pasaría al otro lado a restar, ¿no? Acá tendríamos 2B igual a 64 menos 18. A ver, tendríamos 6... 46, creo. A ver, 8, 14, llevo 1, 60. Muy bien. Con lo cual B es igual a ¿cuánto? Sería 23. B valdría 23. Con lo cual nos faltaría saber cuánto vale A, ¿no? A. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces volvemos a la ecuación nuevamente. Tenemos que A menos B es igual a 64. Pero sabiendo ahora que B vale 23, es igual a 64, con lo cual A tendría que valer ahora 87. ¿Ok? ¿Qué te piden a ti? ¿Cuál es el mayor? En este caso el mayor va a ser 87. Seguimos. Siguiente ejercicio. La suma de dos números es 574. Oye, dice que vamos a tener dos números. La suma de dos números va a ser igual a 574. El cociente de su división, o sea, quiere decir que estos dos también se van a tener que dividir. A entre B se van a tener que dividir el cociente y va a tener que ser 23, ¿no? Y el residuo es el más grande posible. Oye, si es el más grande posible, ¿ya? Y el residuo es el más grande posible. Se supone que para hallar tú el más grande posible del residuo va a tener que ser tu residuo 1 menos que el divisor, o sea que tiene que ser B menos 1, ¿no? Esto es lo que va a tener que ser tu residuo, ¿ok? Listo. Hallar el menor posible de dichos números. Entonces, ¿tú qué aplicas? Aplicas lo que ya has aprendido aquí, ¿no? Dices A, que es el dividendo, es igual a divisor por cociente, que sería 23B, ¿ok? Más el residuo. En este caso el residuo va a ser B menos 1, ¿no? A es igual 24B menos 1. Reemplazando ahora aquí, en la primera ecuación que tenemos aquí nosotros, lo reemplazamos, ¿no? Y tendríamos, a ver por aquí, A más B igual a 574. 574 sabiendo que ahora A vale 24B menos 1. Esto vale 24B menos 1 más B, que sería igual a 574. Con lo cual vamos a tener nosotros que menos 1 pasaría al otro a sumar, sería 575, o sea que sería aquí 25B igual a 575. ¿Cuánto nos vale B? B tendría que ser igual, a ver, 575 entre 25, a ver, ¿cuánto nos sale? Eso nos saldría 23. ¿Ok? Eso nos saldría 23. ¿Ok? Y simplemente ahora te pide hallar el menor posible de dichos números, ¿no? Si esto vale 23A es igual a, dice 24B menos 1, quiere decir que el menor va a ser 23, pues, ¿no? El número pequeño que vas a poner ahí. Te piden hallar el menor posible de dichos números, ¿ok? B nos vale 23. Y A va a tener que ser 24 por 23 menos 1. ¿Ok? Seguimos trabajando.
Dice, ¿cuántos números positivos cumplen con la condición de que al ser divididos entre 25 se obtiene un resto igual al sextuple del cociente respectivo? A ver, vamos a razonar un poquito aquí. Dice, ¿cuántos números positivos cumplen con la condición? Vamos a buscar un número cualquiera. Ahí está mi número n. Que al ser divididos entre 25, voy a dividirlo entre 25, ¿ok? Que al ser divididos entre 25 se obtiene un resto. Vamos a tener un resto o un residuo que es igual al sextuple del cociente. O sea, si el cociente vale Q, el resto tendría que ser 6Q. ¿Ok? Listo. Entonces nosotros de acá, ¿qué vamos a tener? A ver, empezamos. Vamos a tener por regla que el dividendo es igual al divisor por el cociente, o sea, 25Q más, ¿qué cosa? 6Q. ¿Ok? Pero a nosotros nos piden cuántos números en realidad, cuántos números coinciden con esto. Entonces acá viene la parte donde nosotros tenemos que empezar a coger la parte teórica, ¿no? ¿Cuántos números van a cumplir? O sea, recuerda tú, en la parte de la teoría decía, ¿no?, que el residuo siempre tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor que 0, porque es inexacta, y tiene que ser 1 menos que el divisor, en este caso 25. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el residuo para que esta división siga existiendo? Sabiendo que este residuo siempre tiene que ser 1 menos. Como máximo va a llegar a 24. No podría llegar a otra cosa. Entonces, nosotros vamos a empezar y decir, ¿no? Los valores posibles que puede tomar Q. A ver, si Q vale 1, nosotros teníamos como primer número 6. Si Q vale 2, tendríamos, ¿qué cosa? 12 de residuo. Si Q vale 3, tendríamos 18. Y si Q vale 4, tendríamos 24. ¿Ok? ¿Q podría valer 5? No, porque 5 por 6 sería 30. Y 30, el residuo no puede ser mayor que el 25, porque si no ya tendríamos que seguir dividiendo. Lo que habíamos explicado en la parte teórica. Por eso se dice que aquí estos van a ser los posibles valores que te van a hacer que este número exista, ¿no? Entonces, ¿cuántos números aproximadamente vas a obtener? Vas a obtener 1, 2, 3, 4 números. ¿Ok? Listo. Vamos, seguimos trabajando. En una división exacta, al resto le falta 35 unidades para ser máximo. A ver, nosotros se supone que siempre tenemos la división. A ver, si tenemos una división entre divisor, cociente y acá el residuo, pues, ¿no? El residuo. En una división exacta, al resto le falta 35 para ser máximo. O sea, le falta 35. A este residuo más 35 quiere decir que el residuo máximo que vamos a encontrar va a tener que ser R más 35. ¿Ok? En una división exacta, al resto le falta 35 unidades para ser máximo. ¿Ok? Nosotros tenemos un residuo máximo, o sea, el residuo normal que acabamos de tener de esta división normal, le falta 35, aumentarle 35 para que sea el máximo posible, que sea 1 menos que el divisor. Tú sabes que este residuo máximo también está representado como, ¿qué cosa? Está representado como divisor menos 1, pues, ¿no? Eso para que lo tengas presente nada más, ¿no? ¿Ok? Y le sobra 29 unidades para ser mínimo. Oye, quiere decir que a este mismo residuo le sobra 29 unidades para ser mínimo. ¿Qué cosa quiere decir entonces? Si le sobra 29 unidades para ser mínimo, quiere decir que este residuo en realidad, ¿cuánto va a tener que ser? Este residuo en realidad va a tener que ser, ¿qué cosa? Va a tener que ser 30, pues, ¿no? Este residuo va a tener que ser 30. Si se supone que el mínimo es 1 y le sobra 29, quiere decir que el residuo que estamos teniendo aquí es de 30, ¿no? Es de 30. ¿Cuál es el valor del dividendo? Te piden saber cuánto vale el dividendo si el
¿cuál es el valor del dividendo si el cociente es 23? A ver, nos dan que el cociente va a ser 23, ¿ok? Entonces ya hallamos nosotros cuánto vale cada término. Entonces nosotros podemos agarrar y decir, dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo que vale 30. Oye, pero ¿cuánto vale el dividendo? ¿No? Ya habíamos hallado acá, ¿te acuerdas? Si sabemos que el residuo vale 30, quiere decir que el residuo máximo tendría que ser, ¿qué cosa? Tendría que ser 65. 65, pero tú sabías, perdón, acá vamos a poner, pero tú sabías que el divisor menos 1, ya, el residuo máximo es divisor menos 1, este menos 1 pasaría al otro lado y sería 66, con lo cual tendrías que el divisor va a tener que ser igual a 66, ¿ok? Con lo cual tendrías aquí dividendo igual a 66 por 23 más 30. ¿Cuánto daría esto? A ver, vamos a empezar a multiplicar. ¿Cuánto sería? 66 por 23. Sería más o menos 1518. 1518 más 30. ¿Cuánto sería 1518 más 30? Sería 1548. 8, ¿no? 1548, que sería el número. ¿Ok? Listo. Esa es la forma. Mira cuánto estamos usando la parte teórica que estamos aplicando, ¿no? Seguimos. Siguiente ejercicio. En una división el cociente es 156. Vamos a hacer, y el residuo es 6. A ver, nuevamente, voy a tener mi dividendo, mi divisor y mi cociente y mi residuo. ¿Ok? En una división el cociente es 156. Dice que el cociente va a ser y el residuo sería 6. Dice. Acá el cociente es 156 y el residuo tendría que ser 6. ¿Ok? El residuo tendría que ser 6. Al agregarle 1000 unidades al dividendo, entonces, a ver, antes de hacer esto, la conclusión, tú ya sabes, dividendo va a ser igual el divisor por el cociente más el residuo, que sería 6, ¿cierto? ¿Ok? Al agregarle 1000 unidades al dividendo y al repetir la división, o sea, quiere decir, le vamos a aumentar a este de acá, le vamos a aumentar 1000, dividendo más 1000. Y repetir la división quiere decir que vamos a repetir la misma división con el mismo divisor, ¿verdad? Se obtiene un cociente de 173. Oye, dice que vamos a hacerlo entre el mismo divisor porque eso no ha cambiado, pero lo que va a cambiar es el cociente, que ahora va a ser, ¿qué cosa? 173, ¿no? Y se obtiene un residuo de 54, ¿no? Hallar el dividendo. Oye, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira, vamos, simplemente pasemos esto al otro lado, a restar, con lo cual vamos a tener los dos, ¿qué cosa? Los dos dividendos iguales, ¿no? El dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo, y acá también va a ser el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más 54 más 1000, ¿ok? Esto sería así, escrito de esta manera, sería 156D más 6 va a ser igual a ¿cuánto? A 173D, ¿ya? Más 1050, perdón, vamos a pasar a restar. No saldría, ¿ok? No saldría, a ver, 900 menos 946. Listo. Ahora sí. 156 se va al otro lado a restar. Vamos a restar ahí. 173 menos 156 me daría 17D, ¿no? ¿Ok?
y este es igual, pasaría al otro lado a sumar, con lo cual tendrías 952, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser esto? Entonces, 952 entre 17, ¿no? Con lo cual el dividendo va a valer 56, que sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, estos fueron algunos ejercicios que hemos tenido hoy día, ya, de tal manera que podemos empezar ahora sí la práctica.